Dio Brando es la cara de los villanos de JoJo's Bizarre Adventure. Esto no solo por ser el primero y aparecer en más de una parte, sino también por su notable carisma. Como muchos personajes de esta obra, tiende a caer en la malinterpretación en algunos aspectos. En este video voy a analizar todos los Dio y colocarlos en una tier list según mi opinión. Por todos los Dio me refiero a cómo lo vemos en distintas partes, y en algo más. En la descripción va a estar la línea de tiempo para que evites spoilers. El Dio Brando de Phantom Blood es importantísimo, no solo por ser el primer antagonista principal, sino también como concepto del mal. Y es que en resumen, Dio es la representación absoluta de la maldad en este manga. Su origen, aunque para mí sea el punto más débil de su personaje, no me parece que esté mal. Creció con una basura de padre que lo maltrataba a él y a su madre. Desde acá su motivación es el odio, poniéndose el ambicioso objetivo de convertirse en alguien rico y poderoso, alguien que esté por encima de todos los demás. Lo mejor de este origen es el paralelismo con el de Jonathan, cosa que en el anime hicieron mejor, pero me voy a limitar al manga. Ambos perdieron a su madre. Jonathan crece con un padre que, a pesar de sus defectos, lo quiere y trata de educarlo correctamente, además de crecer rodeado de riqueza. Dio, en cambio, crece en la pobreza junto a un padre abusivo. Pero dicho por Speedwagon, Dio simplemente nació así, con una maldad innata. Desde el comienzo sería un villano exageradamente malvado, como cuando golpea a Dani, o cuando besa a Erina. Todas estas cosas funcionan muy bien porque rápidamente se hace odiar y mucho. En la nota del primer volumen, Araki dice que mediante dos personajes principales quiere examinar dos maneras de vivir, humana e inhumana, y Dio abandona su humanidad cuando se pone la máscara de piedra, sentenciando su camino del mal. Durante todo Phantom Blood lo vemos como un villano muy carismático, no solo durante sus peleas, sino en cada momento. Pero aparte de esto, creo que lo que más lo caracteriza es que es una persona muy rencorosa. Lo vemos con su deseo de superar a Jonathan, odiándolo en cada panel. Pero lo más interesante es que termina respetándolo, como cuando se enoja con Wang Chan. En este punto no permitirá ninguna falta de respeto hacia Jojo, solo porque lo ve como alguien digno ya que por él acabó así. Incluso le pide que lo asesine sin que sienta dolor. Esto concluye con un Dio en shock al darse cuenta de que su rival ha muerto. Y creo que esta es una de las cosas que hacen que su relación sea mucho más interesante que simplemente héroe contra villano. Dio y Jonathan son dos personajes construidos como opuestos. Uno representa la humanidad, el otro la inhumanidad. Uno responde al sufrimiento intentando proteger a los demás, mientras que el otro responde intentando ponerse por encima de ellos. Los puntos más bajos de esta parte son cuando él no está presente. Es completamente entendible si alguien opina que es el mejor personaje de Phantom Blood, incluso si no hay mucha profundización en su psicología comparado con lo que veremos más adelante, no la necesita. Dio en la parte 1 funciona como una representación exagerada del mal. Es ambicioso, egoísta, rencoroso, cruel, carismático y completamente incapaz de aceptar estar por debajo de alguien. Y justamente por eso funciona tan bien como primer gran villano de JoJo. En la tier list lo pongo en la B. Realmente me gusta, pero no creo que merezca estar más arriba justamente porque lo compararé con los próximos Dio. Volvió, es la gran amenaza de esta parte. Además de que regresa el antagonista principal del comienzo de esta obra, la gran expectativa para finalmente verlo de nuevo no es solo por una especie de nostalgia. Su existencia está provocando lentamente la muerte de la madre del protagonista. El odio que debe sentir el lector por este villano se transforma dándonos un nuevo motivo. Todos sabemos que las cosas pueden salir mal si las expectativas están muy altas. Pero el autor es Hirohiko Araki. Por supuesto que Dio fue aprovechado al máximo en cada panel. De hecho, Araki reflexionó sobre cuál podría ser el aspecto más aterrador de Dio.
y llegó a la conclusión de que lo más perturbador sería que un mal del pasado regresara para perseguir a un descendiente del presente. Algo que tuve muy en cuenta la primera vez que vi la parte 3, y que me sorprende que muchas personas lo hayan olvidado, fueron los monólogos que tuvo Dio durante la parte. Me sorprende porque es algo que se me hace muy interesante de ver. Es intrigante y refrescante cualquier escena del villano principal. El concepto de ascender es algo que se tiene presente de manera más expresa en el nuevo universo. Pero acá formaba parte directa de su filosofía. Para llegar a tu meta tenés que luchar por ella. Si alguna vez perdés en tu lucha, sentís miedo. Entonces en tus luchas futuras ese miedo te dominará. Todo trata sobre conquistar el miedo y mantenerse en la cima del mundo. ¿Pero a qué le tiene miedo Dio? A los Joestar. El destino es otro tema importante de la obra que Dio expresa constantemente. Después de todo lo que pasó con Jonathan, vuelve a estar unido a él no solo literalmente por su cuerpo, sino por el destino que se extiende durante generaciones. Con su filosofía y encanto intenta convencer a Polnareff de unirse a él. Habla sobre una serenidad, obtenible solo si le servís a él. Dio siempre queriendo ser superior a los demás. Como dije antes, este Dio está aprovechado al máximo, con cada panel siendo extremadamente amenazante y carismático. Su poder parece imposible de vencer. Se impone matando uno por uno a los Crusaders. Dio está más confiado que nunca justamente por The World. Depende tanto de él que ni usa los poderes vampíricos más allá de la regeneración. Es entonces cuando resulta que su enemigo, Jotaro, tiene el mismo poder. Se encuentra durante un momento con un igual, luego con un superior. Jotaro domina el poder de detener el tiempo de manera más extendida que Dio. En su último duelo vuelven a encontrarse en una situación de igualdad. Hace uso de un truco sucio y pierde de todas maneras. Un final bastante significativo. En la parte 1 teníamos a un Dio más impulsivo que necesitaba demostrar que era superior. Acá ya consiguió en gran parte lo que quería. Hasta cierto punto de la pelea final es más tranquilo que el que conocíamos. Sumado a la veneración de sus seguidores, esto lo convierte en alguien aún más carismático. En conclusión, es excelente. Este Dio resalta en todos los aspectos. Va directo a la Tier S. その男は突然私に言った。天国へ行く方法があるかもしれない。 La derrota de Dio no elimina su influencia, y es acá cuando pasamos a la parte 6. Es el que influencia al villano principal de esta parte. Quiero dejar en claro que este Dio no es uno muy diferente como suelen creer muchas personas. El cielo como concepto ya existía en la parte 3 con el monólogo anteriormente mencionado. Esta idea de un ser superior que le permita a las demás personas llegar a un estado de paz mental para que no tengan que sentir más miedo por sobrevivir, no es nueva. Con una referencia al mago de Oz, este conoce a Pucci en su juventud. ¿Crees en la gravedad? Esta fuerza actúa sobre todos los usuarios de Stand, guiándolos inevitablemente a encontrarse entre sí, ya sea como aliados o como enemigos. Esta idea es especialmente importante para Enrico Pucci, quien llega a aferrarse a ella y utilizarla como una forma de justificar distintos acontecimientos que terminan favoreciendo sus propios objetivos. Aparte de influir en él con estas ideas, también le da la flecha que le otorgaría su stand, y le da su hueso. En realidad es del cuerpo de Jonathan, otra herramienta para lograr el plan del cielo. Sobre su relación, mucha gente realmente piensa que era una sexual, pero yo no creo que sea así para nada. Hirohiko Araki desmintió esto en una entrevista donde dice que no estaba anticipando que esa escena se interpretara así en ese entonces. En esta misma entrevista confirma que Dio es bisexual. En cuanto a la sexualidad de Pucci, según el plan del cielo no debe tener ningún deseo de ese tipo, además de que lo ama como ama a Dios. Independientemente de cómo se interprete la relación entre ambos, lo que sí está claro es que existe una intimidad muy particular entre ellos.
Dio confía en él hasta el punto de revelarle sus planes y entregarle la flecha, mientras que Pucci termina convirtiéndose en la persona que lleva sus ideales mucho más lejos de lo que Dio pudo hacerlo en vida. El Dio de Stone Ocean es uno muy interesante, donde vemos que se explaya más en su filosofía. Es completamente significativo no solo por influir en el antagonista principal, sino por cómo sigue representando el concepto del mal absoluto que prevalece en el cierre de esta saga. Lo voy a colocar en la tierra. この目で見るまでは信じたくなかったぜ。ディオ Antes de pasar a la parte 7, quiero hablar de un Dio bastante especial que no sale en el manga ni en el anime, sino en el videojuego Eyes of Heaven. Tengo que aclarar que obviamente Eyes of Heaven no es canon y Araki no tiene nada que ver con la historia de este juego. En Eyes of Heaven aparece una versión de otro universo de Dio que sí consigue cumplir su plan del cielo, inspirado por la novela Over Heaven. En esta realidad, Dio derrota a Yotaro y a los Joestar, y evoluciona su stand hasta convertirlo en The World Over Heaven. Además de seguir deteniendo el tiempo, tiene la habilidad de reescribir la realidad de cualquier cosa que golpee con sus puños. Puede hacer lo que quiera con esto. Es tan poderoso que derrotó a los 3 yoyos más fuertes de ese momento al mismo tiempo. Lo interesante es que, incluso después de conseguir prácticamente un poder absoluto cumpliendo su objetivo, Dio no cambia para nada. Sigue siendo el mismo obsesionado con dominar y demostrar su superioridad. Puede prácticamente hacer lo que quiera, pero eso no le alcanza. Esto deja bastante claro que entiende el Dio Over Heaven por el cielo. No se trata realmente de alcanzar una paz espiritual o de superar sus propios defectos. Para él, el cielo significa tener el control absoluto de la realidad, eliminar aquello que considera un obstáculo y conseguir un mundo donde nada pueda oponerse a su voluntad. Sirve para llevar al extremo una idea que ya estaba presente en Dio desde mucho antes. Al final, Yotaro utiliza los brazaletes del Dio del otro universo para que destruya sus brazos. Tienen un duelo igual al de la parte 3, le ciega los ojos con su sangre, pero igual pierde. Este Dio está mal, pero no tan mal. El punto más a favor que tiene es el diseño. Como personaje pudo haberse hecho mucho mejor. Aún más teniendo en cuenta que está inspirado por uno de los más destacados spin-off de esta obra. De todas maneras lo voy a colocar abajo de todo. Ahora sí pasamos a Steel Ball Run. A partir de acá hay spoilers de esta parte. Con el Dio del anterior universo, hace un par de años Araki dijo que si lo hiciera hoy en día, le gustaría profundizar en qué fue lo que lo hizo tan malvado, incluyendo más sobre su educación y la relación con su familia. Pero esto ya lo hizo con Diego. Sus padres lo metieron en un agujero y lo abandonaron. Por cosas del destino lo encontraron siendo llevado por un río. La madre le tiene más aprecio que su padre, incluso le puso un nombre. Pasa algo más similar con el Dio del primer universo, con un padre borracho que maltrata a su mujer, pero este los abandona. Madre e hijo continuaron viviendo en la pobreza, hasta que llegan al punto que definiría a Diego. Tras no tener tazas para poner la comida, la madre no quiere que se rebajen a poner la comida en sus zapatos, así que le pide que coloque la porción hirviendo de Dio en sus manos. Ella murió al año siguiente, y él creía que fue causa de las bacterias que invadieron su cuerpo a través de las quemaduras. Su motivación, tal como en la parte 1, es el odio. Jura vengarse, ascender a la cima tomando cualquier medida necesaria y dice que si alguien se mete en su camino, lo humillará de maneras terribles. Su primer acto de oportunismo sería a sus 20, donde se casó con una viuda de 83 años. Murió 6 meses después y se dice que la mató para heredar su fortuna, pero no hay nada confirmado. Su poder de stand, Scary Monsters,
no es suyo, sino que lo toma del Dr. Ferdinand, con el poder del ojo izquierdo del cadáver sagrado. Básicamente permite transformarse a él mismo y a otras personas y animales en dinosaurios. También puede convertirse en una forma híbrida, brindándole fuerza, velocidad, resistencia y sentidos mejorados. Es un poder muy divertido de ver y que encaja perfecto con él. Su estilo de pelea más salvaje y físico recuerda al Dio vampiro de la parte 1. Aparte de su poder para el combate, tiene una gran capacidad y conocimiento para la carrera, siendo uno de los máximos contendientes a ganar la Steel Ball Run. Eventualmente cae en aliarse a Fanny Valentine. Hacen un trato por la isla de Manhattan de Nueva York, a cambio de darle las partes del cuerpo restantes y darle información sobre el traidor. Le brindan a Sandman como subordinado y durante la pelea contra Jairo y Johnny ni aparece, solo envía sus dinosaurios para atacar y Sandman acaba muriendo. A pesar de esta alianza, Dio obviamente los desprecia, dejando de involucrarse tras brindarles la información. Vuelve a cooperar con alguien, esta vez con Huecapipo. Se enfrentan al presidente y eventualmente engaña a Huecapipo para salvar su vida. Curioso que le pida disculpas y le agradezca, llamándose a sí mismo el Gran Dio y creyéndose el protagonista. Por más que se entienda que lo hizo para no morir, en JoJo la balanza del mal se inclina hacia el lado del personaje cuando utiliza a alguien inocente para su propio beneficio. La próxima vez que lo vemos vuelve a aliarse con alguien. Hot Pants lo convence con información sobre su padre. Se recalca en que su principal motivación es el odio. De tener la oportunidad, ¿Diego habría traicionado a Hot Pants para su conveniencia? Yo creo que sí. En su pelea final monologa sobre cómo ve a los humanos como inferiores, tal como el otro Dio. Afirma que va a fingir para dominarlos, pero primero debe matar a Valentine. Ya sabemos cómo acabó esto. Tiene una muerte excepcional. A pesar de estar partido a la mitad, lo que más le importa es haber ganado. Diego Brando es uno de mis personajes favoritos de este manga. Tiene mucho carisma propio, no es un calco del Dio del otro universo. Su ambición es lo que más destaco, con su gran habilidad como jockey. Luego, siguiendo las partes del cadáver santo, aliándose con quien sea necesario para finalmente darle gran pelea a Fanny Valentine. No solo una, sino 2 veces. Y es que si no era por Love Train, lo mataba. No hay con qué darle, va arriba de todo. Para mí, el mejor Dio. Para finalizar, seguimos con la parte 7, con uno de los Dio más odiados por la comunidad. Estoy hablando del Diego Brando alternativo. Fanny Valentine lo trae a la realidad principal después de la muerte del Diego original, con el objetivo de que consiga el cadáver sagrado para los Estados Unidos. Como dije antes, Scary Monsters era de Dr. Ferdinand, entonces acá vemos su verdadero stand, The World. En personalidad se parece bastante al Diego que conocemos, es ambicioso, egoísta y tiene una enorme necesidad de poder. Pero esta versión es mucho más cruel y violenta, seguramente impulsado por el poder de su stand, como vimos en la parte 3. Esto lo convierte en alguien extremadamente habilidoso en el combate, derrotando incluso a Johnny Joestar con su Task Acto 4. Finalmente Diego llega a su objetivo con el cadáver. Allí se encuentra con Lucy Steele, y esta escena es por lo que es tan odiado. Quizás esto parte por creer que el Diego original es moralmente gris tirando para el lado bueno, pero es que él mismo dijo que si alguien se mete en su camino lo humillaría de maneras terribles. Se asusta todo cuando ve la cabeza de Diego y tal como antes, tiene una gran muerte mientras exclama que está en la cima del mundo. Su sueño aplastado por una chica de 14 años. Es una versión más despiadada, más seguro de sí mismo y con un stand que recuerda directamente al Dio de la parte 3. Esto hace que su aparición funcione también como una especie de paralelismo entre ambos personajes. Hablé más sobre esto en otro video reciente, pero en resumen,
Por más que sea fanservice, no veo esto como algo negativo, sino lo contrario. Pero ponerlo a la par con el Diego original es demasiado. Lo colocaré en la tier A. Y eso fue todo. Sé que falta el Dio de Jorge Joestar, pero no leí esa novela. Comentá si querés que lea Jorge Joestar. O comentá si querés que no lea Jorge Joestar. No todos los Dios funcionan de la misma manera, pero todos comparten esa ambición, ese deseo de estar por encima de los demás y esa incapacidad de aceptar estar por debajo de alguien. Mi tier list termina con el Diego original en la S, el Dio de la parte 3 también en la S, el de Stone Ocean en la A, el Diego alternativo también ahí, el de Phantom Blood en la B y finalmente el de Eyes of Heaven en la última posición. Deja en los comentarios tu propio top de los Dio que lo voy a estar leyendo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo viernes de JoJo.